Bueno, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Caminando entre Elefantes. Bienvenido, Hugo. Hola, hola, ¿cómo están? Ahora, como lo conversamos el episodio pasado, tenemos un invitado súper especial. Creo que aparte de la historia que él tiene y todo lo que él pudo conseguir, es un gran amigo de la casa. Así que, no sé, te dejo a ti que le des la bienvenida. Bueno, bienvenido Nicolás, Nicolás Pérez, un amigo de la casa, una persona, un elefante más, una persona exitosa a su joven edad, que tiene mucho que contarnos el día de hoy. Y bueno, Nicolás, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Pablo Hugo. Qué introducción más chévere. Me siento súper bienvenido, así que les agradezco la invitación. Para contarte el por qué te llamamos elefante. Nosotros planteamos el proyecto de Caminar entre Elefantes porque queremos contar esas historias que no se conocen. Ya muchos te conocen por lo que has construido, que es sumamente importante y chévere. Por ejemplo, Carú o cualquier otro proyecto que tú estés involucrado, pero creo que la historia detrás, todo lo que ya hemos conversado en algunas oportunidades, eso es lo que nosotros y claro, los que nos puedan escuchar pueden sacar mucho valor, sí. Entonces, no sé si arrancamos por ahí. Me dices, y tuvimos la oportunidad de conversar, y quisiera entender el por qué tú no seguiste la tradición de tu familia o de tu padre, que es un abogado muy reconocido. ¿Por qué no te fuiste por ese camino? Sí, bueno, yo creo que es fácil regresar a ver atrás y explicar la decisión ya con los puntos o el camino transitado. A mí me pasó que yo nací, crecí en Ecuador. Me siento muy ecuatoriano porque abuelos, bisabuelos han sido ecuatorianos, pero tuve la oportunidad de salir a estudiar en Estados Unidos. Y ahí como un poco como se me abrió el mundo, porque las universidades americanas eh, tienen una flexibilidad lindísima de poder explorar, ¿no? Oye, quiero una clase de fotografía, la puedes tomar, quiero una clase de historia, la puedes tomar. Entonces, como llegué a este mundo de una universidad chéverísima, en donde había la oportunidad de explorar un montón de cosas, y siempre he sido muy curioso. Y cuando me fui, cuando estaba terminado el colegio, pensé que quería ser doctor. eh, y, y un poco también dejé que la vida decida. Entonces dije, bueno, voy a aplicar a una universidad buena, digamos, que va a ser difícil entrar, pero si es que me aceptan, me voy y ya no estudio medicina, digamos, un poco pensando así. Y entonces me aceptaron y fue como, bueno, eso ya voy a empezar a recorrer este otro camino. Y sin saber mucho, yo creo a los 18 años uno está ahí como recién igual saliendo del nido, como, como loco, con otras prioridades y una cabeza que todavía se sigue desarrollando muchísimo. Pero llegué a la universidad y yo había tenido un profesor de historia en el colegio que me enamoró de la historia. Entonces yo llegué y le digo a mi papá, bueno, voy a estudiar historia. Y él me dice, no, estás loco, o sea, quieres estudiar historia, buenísimo, pero tienes que estudiar algo más y tienes la capacidad de hacer más de una cosa a la vez, digamos. Entonces ahí, de coincidencia, en el dorm en el que me asignaron, el dormitorio, me hice amigo de un boliviano que sigue siendo un gran amigo mío, se llama Pablo también, él es 2 años mayor que yo, y él por primera vez me introdujo a las finanzas. Y yo mi papá siendo abogado, yo no crecí mucho con una onda financiera en ese sentido. O sea, tú te fuiste de las leyes a querer ser doctor, Sí, a querer ser, o sea, atraído por la historia sí. y terminaste en las finanzas. Y bueno, historia también, a la final me gradué hizo un double major en historia y finanzas. Eh, pero ahí me enamoré por primera vez de este concepto de las finanzas, nunca lo había visto, yo no sabía lo que era el mercado de las acciones, por ejemplo, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, todas estas cosas. Y me enamoré también de la, ¿cómo te diría? De la parte académica de las finanzas. O sea, de todos estos PhDs que habían hecho un montón de cosas alrededor de cómo pensamos, ¿no es cierto?, en las finanzas. Y ahí ya me embarqué en ese camino
y a través de este amigo mío también terminé con una pasantía en un banco en Nueva York, se llama Morgan Stanley. Hice una pasantía con ellos. Al culminar la pasantía me ofrecieron un trabajo y regresé a Nueva York para trabajar con ellos. Y una vez que me gradué, y ahí empecé yo a trabajar mucho con abogados, porque nosotros hacíamos la parte financiera de banca de inversión, entonces asesorábamos a compañías grandes en Estados Unidos en todo lo que era su estructura de capital, si tenían que levantar fondos, si querían comprar o vender otra empresa. Y en la contraparte siempre había un abogado en el tema legal. Y ahí un poco como que empecé a ver más del trabajo del día a día del abogado y como que no me gustaba tanto. Entonces ahí me fui como desilusionando de ese tema. Igual tenía esta idea de, oye, bueno, hago esto, regreso a Ecuador y estudio leyes y lo tomo como un máster, digamos. Pero cuando iba a hacer eso, me ofrecieron otro trabajo y me fui a Londres y entonces ahí otra vez se puso en el cajón el tema de leyes y ya un poco como terminó pasando también. No es que yo decía, no quiero ser abogado, imposible. No era algo que buscaba así con locura, pero ya también la vida me alejó de eso y ya terminé sin hacerlo, ¿no? Entiendo igual que en Londres tenías un trabajo súper interesante, súper chévere. ¿Qué te motivó a regresar? Chita. Yo siempre hemos conversado de esto, pero yo siempre digo que son las decisiones 51-49. No son esas decisiones de la vida que son 0 o 100, que son como más fáciles de tomar. Son esas decisiones que las dos se sienten bien. Y entonces uno tiene mucha ansiedad con respecto a qué hago. O sea, camino A se siente lindísimo, camino B también se siente lindísimo. Entonces, tenía yo como esta constante ansiedad de chuta, ¿cómo escojo? Y igual mi papá con mucha sabiduría, un buen día ya como me, Te dijo, decide. sí, Ya. me iba a decir, me movió, me sacudió, porque me dijo, ve, en la vida a la final te toca tomar decisiones, quisiéramos vivir 20 caminos a la vez, pero una de las cosas duras de la vida es que solo podemos tener un camino, o sea, al final la vida es una sola, digamos, una sola línea. Y entonces me dijo, ve, si tú no tomas la decisión, alguien más la va a tomar por ti, alguna circunstancia, alguna cosa, y es mejor más bien tú tener las riendas y tomar la decisión y la vida va a ir pasando y no hay otra, ¿no? Entonces, antes de irme a Londres, había ya empezado el negocio de Carú con mi socio, con Sebastián. Entonces, yo siempre tenía en la cabeza, oye, hay eso en Ecuador, pero todavía estaba chiquito, no te necesitaba tanto trabajo. Mi socio fue muy chévere en decirme, ve, tú anda a hacer esta cosa en Londres y después iremos viendo. Y se unieron un par de cosas y te diría que principalmente yo me siento muy ecuatoriano. Eh, Sé que vivimos en un país con muchos desafíos y muchas cosas feas que por ahí un montón de gente huye, pero en cambio yo nací aquí y ya le, le estimo mucho a la bandera, digamos, y mis hermanos están aquí, mis papás están aquí, mis primos están aquí. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de crecer en un ambiente lindísimo y entonces pensaba como, quiero Dejar eso eso. también, ¿sabes? Y entonces un buen día tomé la decisión y dije, bueno, es la oportunidad, se abrió una ventana pequeña de decir, si no regreso a Ecuador ahorita, ¿cuándo más voy a hacerlo? Yo ya estaba en ese punto 11 o 12 años afuera. Y claro, Londres te trae una experiencia, imagínate, increíble. Ha habido una ciudad 1000 años ahí. Pero mira, hasta ahorita escuchando toda tu historia, una historia súper interesante y de cambios, porque querías hacer A, hiciste B, hiciste C, hiciste D, hiciste full cosas. Pero uno podría pensar como que, qué suerte la que tuvo, porque le fue bien queriendo irse a estudiar historia, pero no, luego terminó haciendo finanzas por su amigo que conoció en el dorm, la persona de Bolivia. Pero ¿qué pasaba por tu cabeza cada vez que hacías un step, cada vez que ibas de acá para acá? O sea, porque es fácil decir, no, el man tuvo suerte, pero no fue suerte, fue algo dentro de ti que te decía, tengo que hacerlo porque lo voy a hacer. O sea, no sabías ni a qué trabajo ibas, no sabías nada, solo estabas en Estados Unidos estudiando. Pero ¿qué había atrás tuyo? ¿Cuál era esa seguridad que te daba como que para decir, ok, cambio acá, cambio acá? O sea, o eras full abierto desde chiquito o para moldear hacia dónde querías ir, o no sabías a dónde ibas, solo lo hacías. Sí, no sabía a dónde ibas y no sé a dónde voy tampoco. Entonces hizo fake. No le hizo fake porque a la final yo creo que la curiosidad es un constante en mi vida. Entonces esa emoción de ir a hacer algo nuevo siempre me ha parecido chéverísimo. Y la emoción de aprender algo nuevo, de
principalmente de rodearte de gente interesante. Creo que eso es una parte del pastel enorme. Y entonces no quiero yo dar la sensación que yo ya estaba como súper convencido. Estaba entretenido, estaba feliz, estaba aprendiendo, me gustaba el desafío y había la seguridad más bien de decir, oye, vamos a aprender y esto es una herramienta más en mi caja de herramientas. Esto no me va a definir y lo que no mata engorda. Entonces, para mí era como, no hay algo negativo, solo puede ser positivo en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, más bien llevo esa actitud de vamos a hacerlo bien, vamos a aprender, y si las cosas no salen bien, pues bueno, se sacude y Y volvemos a aprendiste empezar. igual. O sea, cualquiera de las decisiones al final te iban a enrumbar a un camino. Sí, Y capaz que en ese momento no tenías un objetivo, pero ibas disfrutando de ese camino. Pero hay algo full interesante detrás, que es tratar de tener esa visión de ser positivo, de ser, ok, lo voy a ver como una herramienta más de lo que sigo caminando. No simplemente no quiero dejar de ser quien soy por ser otra cosa, porque tienes que dejar de ser para ser otra cosa, sino simplemente ser e ir cogiendo cosas del lado para poder ser alguien más capaz, diría, con más herramientas en esa mochilita para seguir. no, y decisiones fáciles a la final porque alguien te dice, oye, va, ándate a vivir a Londres. Tienes 23 años y entonces, wow, vamos a Londres. Listo, vamos. Entonces, nuevamente no quiero pintar una película en donde el desafío era, más bien era algo que es súper emocionante, ¿no? O sea, a los 23 años irte a vivir a esa ciudad, ¿no? Parecía como un sueño más bien. Ujú. Igual antes de entrar a la parte, digamos que lo dividimos en diferentes etapas, tu vida, ¿ya? Esta etapa que desde que tú saliste del Ecuador y te fuiste a estudiar afuera, después te fuiste a trabajar en Nueva York, después te fuiste a Londres y después regresaste. En toda esta etapa, ¿hubo alguien fundamental, tipo mentor, que te acompañó durante esta etapa para ir un poco descubriéndote también y cómo fuiste moldeándote justo en esta primera fase? No, muchos mentores y creo que la oportunidad de rodearte de gente más capaz que tú, más, ¿cómo se dice en español? Wisdom, sabiduría, perdón, más sabia que tú, ese es fundamental. Entonces te puedo nombrar algunos, mis amigos de la universidad, gente con la que todavía tenemos mucho en común, han sido fundamentales en eso. Te nombré Pablo, pero hay Nico, hay Oscar, hay mucha gente con la que siguen siendo parte fundamental de mi vida, que te van guiando y que van creciendo juntos. Mi jefe en Londres también, Andrés, alguien que ha sido súper eh, importante en esa parte del desarrollo de la vida. Y uno va encontrándose con diferentes mentores. Mi socio Sebastián, mi socio Ricardo, ahorita obviamente unos aprendizajes y unos apoyos de ellos increíbles. Entonces, no quisiera resaltar uno o dos, sino más bien la oportunidad de estar abierto a que la gente es buena, a que la gente te quiera ayudar, a que la gente te quiera apoyar. Y si uno abre su pecho, digamos, a receptivo a esa buena onda, creo que hay mucha gente que te puede aportar y que la vida también es mágica en el sentido de que pueden ser interacciones pequeñas, eh, pero muy poderosas. No creo que están necesariamente medidas en, oye, trabajé con él 10 años, puede haber gente que hayas conocido menos y igual tengan un impacto increíble. Y sin duda la familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, eh, que ya no son momentos específicos, sino ya más desde el popurrí de la vida que va dando vueltas y ojalá uno pueda ir como aprendiendo esas cosas. Y es el desafío también de la vida de sentirse como miércoles. No sé si siempre estoy aprovechando todo lo que me llega, ¿no? O sea, pues ese balance también. Sí, y no sé si siempre tuviste el concepto o sea, de tener un mentor o esto lo fuiste ya adquiriendo en tu experiencia en el exterior, porque culturalmente acá uno es uno me refiero a la sociedad, es muy receloso con lo que se comparte, y uno está muy atento a con quién comparto las cosas. Pero, digamos, en mi experiencia también tuve la oportunidad de salir, de vivir afuera y ahí es donde yo empecé a captar
el tema del mentorship, ¿sí? Y a verlo como una herramienta más como una competencia. No sé si razonas un poco con tu experiencia en ese sentido. O sea, yo creo que aquí, que sin duda estoy de acuerdo contigo que la definición de mentor, que quizá tiene un tema un poco más ligado a tu desarrollo profesional, por ejemplo, sí lo desarrollé una vez que salí, ¿no? Y un poco en la universidad y en el trabajo y entender la importancia de sembrar o de conectar con gente que te pueda ayudar, ¿no es cierto? Encontrar esos aliados, especialmente en un banco de 20,000 personas, súper importante que tengas a alguien que pueda agarrar de la mano y que te haga resaltar dentro de tanta gente. Pero yo te diría que crecí con el concepto mentor mucho en mi familia, ¿no? O sea, y hablábamos antes de empezar a grabar que mi papá tiene muchos hermanos, entonces a consecuencia yo tengo muchos tíos, muchos primos, y ahí somos una familia muy unida, y ahí ha habido siempre una suerte de mentores, de primos mayores acolitando a los primos menores, de los tíos y las tías, siempre con disposición de ayudar, de escuchar, de echar una mano en los tiempos duros y de felicitarte en los tiempos buenos. Yo creo que hay una cosa bien interesante. Yo siempre he creído que lo que pasa en lo chiquito o como eres en lo chiquito, eres en lo grande. Entonces, como tú decías, tú desde muy chiquito has venido cogiendo esto de mentores, que no se llamarían mentores en ese caso, sino pueden ser personas a las que idolatras o a las que admiras o algún tema así. Pero yo creo que hay que no estar despierto para leer las señales que la vida te manda. Cuando tú conoces a alguien, dices, conozco a alguien, hablé dos cositas y me dio un impacto súper potente. O puedes conocer a alguien un año y no tienes ese tipo de impacto. Entonces es súper importante estar despierto en tu vida y a la misma vez en el lado profesional, porque como eres tú en tu vida, vas a ser tú con todos. Entonces es bien interesante que digas que desde chiquito venías con ese concepto, no solo cuando saliste del país. Ahí más fue verlo en un tema profesional, porque te desarrollaste afuera, pero siempre estuvo presente en tu vida. Sí, no, yo creo que si es que tuviera que definir o escoger una palabra que para mí es fundamental es esa curiosidad. O sea, vivimos en un mundo en donde no solo tienes personas que te puedan ayudar, pero ya la información está ahí, ¿no es cierto? Entonces puedes tener un mentor sin que necesariamente te conozca, ¿no es cierto? La historia de si te gusta el tenis, Rafael Nadal, y si te gusta la física, chuta, gente que está trabajando en energía nuclear. O sea, ahora tienes la oportunidad de realmente absorber esas cosas y aprovecharlas como tú quieras. Entonces, la curiosidad para mí es increíble porque además vivimos en un mundo sorprendente. Entonces, la curiosidad es lo que te permite, eh, para mí, salir de ese cascarón y levantar un poco la cabeza y ver qué encuentras. Y no todo va a ser para el resto de la vida y no todo te va a interesar meterte hasta el fondo del fondo, pero imagínense en todas las historias y todas las cosas que han sucedido en este mundo que son sorprendentes y esas historias, algunas, como repito, algunas pueden ser muy trascendentales, otras son simplemente historias que, te, que, te- que las quieres escuchar o que las quieres aprender y llenarán un cajoncito en tu cabeza y nada más. Entonces, Em, Igual antes de arrancar este episodio, estábamos muy enganchados en una conversación. Tú tuviste la oportunidad bueno, la conversación estaba muy ligada a que veíamos dos puntos de vista, el uno de crecer en la parte corporativa y el otro pues salirse de esa parte corporativa y meterse ya en un tema de emprendimiento y sudarla por uno mismo. Las dos están súper bien, depende mucho de la perspectiva de las personas, pero tú tuviste la oportunidad de vivir las dos. ¿Qué te hizo pasar de la parte corporativa al emprendimiento? Y después ya nos vamos a ir metiendo ya en esa vida de emprendedor que uno la sufre, pero la goza. Así que, ¿cuál fue ese momento en el que tú te dijiste, oye, creo que es momento de arrancar mi camino y no será la primera vez que te pasó, porque también uno, especialmente aquí en el Ecuador, uno vive mucho del tradicionalismo, especialmente en las familias. Y claro, la decisión de no seguir esa línea tradicional de leyes, abogados, de parte de tu papá también fue una decisión importante en su momento. Entonces, ¿qué te motivó a tomar esas decisiones?
Yo te diría que dos cosas principalmente. La primera es personal y es que yo no soy muy bueno que me digan qué hacer. No, Válido, válido, sí. no recibo órdenes muy bien, no como te digo, me molesta mucho que me den órdenes, que me digan qué hacer. Entonces, dentro de una situación corporativa en donde tienes unos escalafones bien marcados, siempre me chocaba un poco esta idea de que me manden. Y está pésimo eso, no es una fortaleza, es una debilidad. Pero es una fortaleza como emprendedor, porque es lo que te motiva también, ¿no? Sí. Y a la final yo siento que por mi personalidad, que puede ser bastante dura, bien impaciente, bien fosforito, el no encajar en una onda en donde tienes un jefe que te está dando órdenes y reglas todo el tiempo, me causaba problemas. Y problemas malos también, ¿no? Porque a la final tampoco te puedo decir que, repito, tampoco creo que eso es algo que es una fortaleza, pero eso me chocaba mucho y yo siendo súper independiente pensaba, oye, la única manera en donde yo voy a poder salir de esa estructura es si es que soy dueño de mi propio tiempo. Y, y en ese camino me metí en parte por esa decisión. Regresando a ver atrás, quizá diría que es un tema complejo, ¿no? Porque ser así de impaciente o así de poco receptivo a la jerarquía puede tener problemas también, ¿no? Y podemos entrar a eso más adelante. Pero eso por un lado, ¿no? Como que la estructura en general me causaba problemas, no me sentía cómodo adentro, me sentía como medio enjaulado. Yo crecí como hablábamos con tres hermanos más, un hermano, dos hermanas muy juntitos, y esa independencia de poder como caminar el camino de uno me atraía más. Y lo segundo es que cuando empezó este primer emprendimiento, para mí la idea era súper clara, súper obvia, la veía tan en blanco y negro que era como, ok, aquí hay una oportunidad de hacer algo que le veo tan obvio que como que las dos se unieron. O sea, si está tan obvia la idea y es una oportunidad para no tener, entre comillas, un jefe, como que fue, ok, vamos a tratar por ahí. Pero son esas dos cosas, digamos, quizá un tema personal de no ser tan receptivo a la autoridad y la segunda es tener la idea clara, porque creo que tampoco la idea es solo, porque soy loco y no me gusta que me digan qué hacer. Puede ser que a gente le funcione, pero pensaría yo que eso es más una receta para fallar que para tener éxito. Y éxito entre comillas también, porque ya hablaremos de eso, no me siento exitoso. Lo digo con mucha humildad, tampoco me siento una falla, ¿no? Pero eh, la única razón por la que me funcionó es porque la idea era buena. Y obviamente un equipo increíble que hemos logrado apoyarnos del uno al otro. O sea, esa es el 99% de la razón que ha funcionado es el equipo, pero ese 1% de que la idea sea válida también es importantísimo. Y bueno, normalmente uno no empieza con la idea, ¿no? Uno empieza siempre con el deseo y lo que es. Bueno, yo también siempre fui muy fosforito y muy... Pero creo que esa es una característica también de muchos de los emprendedores. El hecho de querer hacer lo suyo, de salirse de ese, de ese cuadrado que, como lo conversábamos, no es malo. eh, Creo que depende mucho de la perspectiva de la que uno vive y como uno la ve. Pero igual, el ser emprendedor trae sus desafíos. Yo me pongo mucho a pensar también en el que deben haber muchos momentos en el que tú sentiste inseguridad Ush, ush. y empezaste a escribirte, o sea, y no paraste, porque al final ya tienes una marca, sigues como construyendo, pero esas inseguridades cuentan historias. Durísimas. Y creo que, por ejemplo, ahorita estoy pasando por un momento de inseguridades eh, quizá más fuertes que antes, porque la vida va pasando. O sea, tengo 37 años, algunos dirían que estoy joven, yo me siento ya en cambio que ya he recorrido algo, o sea que la ventana se va cerrando y cerrando, la ventana de poder tomar más riesgos o de fallar, ya tengo familia, ya tengo hijo, entonces la inseguridad más bien en este caso, y es de olas,
la inseguridad en este caso ha crecido, ¿no? Porque cuando uno está más joven y está ahí en Londres y tienes 25 años, dices, tengo la vida por delante y esa vida ha ido pasando. Y Karú, desde que empezamos, yo lo cuento, digamos, desde la primera caja que mandamos al Supermaxi, empezamos un poco antes, pero di tú, desde la primera caja que mandamos al Supermaxi, este año son 10 años. Y ya ha pasado 10 años, entonces la inseguridad, hay muchas noches en las que me acuesto y digo, loco, ya han pasado 10 años, ya voy a tener casi 40 y todavía no hemos cosechado los frutos de lo que estamos construyendo. O sea, a ver, algunos frutos, porque hay muchas enseñanzas y aprendizajes que van a entrar a la cajita de herramientas que sin duda ya los considero como frutos. Pero si hablamos de frutos financieros, digamos, que es normalmente una parte muy importante para emprender, es, oye, quiero hacer plata, no necesariamente por la codicia de lo material, sino un poco por esta idea de, Por eso lo hace. sí, El rendimiento va encaminado. a generar riqueza, a dar empleo, entonces la inseguridad continúa y yo creo que ojalá haya momentos en mi vida en donde esa inseguridad sea menor y me sienta más cumplido. Hoy por hoy más bien me siento un poco más en una nube gris y bueno, estoy caminando entre elefantes. Yo siempre he dicho, o no siempre he dicho, sino siempre se me pegó la frase que no sé quién la dijo o dónde la escuché, pero siempre decía, adelante como elefante. Entonces en estos momentos de inseguridad y uno se empieza a comparar también con los amigos, qué están haciendo, quizá están mejor, quizá ganan más, y uno está ahí batallándole, pero nada, adelante como elefante, ¿no? Es súper interesante porque al final, claro, uno razona mucho con la historia y ese es el objetivo fundamental de esto. Es que, bueno, hay mucha gente que piensa que lo que está pasando es solo le pasa a ellos y no es verdad. O sea, yo razono mucho con tu historia, razono mucho con la historia de Hugo. No sé en qué momento, o sea, al final estas inseguridades, como tú dices, hay olas, son cíclicas, a veces estás muy bien, otras veces estás muy mal. ¿Cómo pasaste esos momentos o cuál es tu herramienta para pasar un momento como el que tú dices que estás pasando ahora? No tengo, más bien en mi cajita de herramientas, te diría que las herramientas que menos tengo desarrolladas quizás son esas, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener una vida privilegiada, nunca me ha faltado nada, hay que agradecer eso en todo momento. Los desafíos de pasar cosas duras por ahí se han vuelto más comunes ahorita que antes y ahí me siento quizá a veces desnudo de no tener las herramientas necesarias. Pero te diría que fundamental ha sido expresarlo, conversar, traerlo al mundo, ¿no es cierto? El poder decir, oye, no la estoy pasando tan bien, estoy con problemas, dentro de parte fundamental eso. Y la otra parte es justamente el apoyo, ¿no? Y el poder hacer nuevos amigos y conversar sobre esto, en conversarlo con viejos amigos, el poder apoyarse de grupos de personas que por ahí tienen esa capacidad un poquito más desarrollada y te prestan una herramienta durante un tiempo. Entonces, en esas estoy batallando mucho con eso y a veces me siento más entusiasmado, a veces me siento más cansado, eh, pero siempre mirando hacia adelante y esperando que algún rato salga de la tormenta. Qué loco. O sea, es súper interesante poderte escuchar, porque, por ejemplo, te diría, ¿cuándo venían esas olas de inseguridades o esas olas de miedos más? ¿Cuando estabas más joven y enviaste la primera caja Supermaxi? ¿O ahorita que ya pasaron 10 años y dirías como que el negocio ha crecido o se ha desarrollado? Pero creo que son diferentes. Puede ser que una ola va más hacia el tema del proyecto y este es más personal. Creerías, lo entendería así, ¿no? Igual, todo es mucha expectativa. O sea, las expectativas van transformándose conforme va pasando el tiempo. Y obvio, uno tiene unas expectativas cuando tiene 25 años y ahora hay otras expectativas y las expectativas van creciendo conforme también va creciendo el proyecto, el negocio, la familia, muchas cosas más. Pero al final, justo tú lo decías, de diferente forma, pero la red de apoyo que uno puede tener en diferentes ámbitos
pues creo que eso va a hacer que uno salga adelante. Y el éxito, que tú decías, en mis ojos, porque el éxito es diferente en los ojos de Lugo, en los ojos tuyos, por eso estás aquí, porque para mí veo un éxito y no referente a lo que pudiste o no haber conseguido, sino a ese camino que caminaste. ¿Me explico? Y creo que esa historia puede detonar muchas cosas en la gente que nos escucha. Sí, y claro, hemos tenido muchas conversaciones en estos últimos meses, nos hemos conocido más y por eso estás acá, porque nosotros lo conversamos, vemos que ese elefante se construyó y creo que ese elefante tiene mucho más que construirse y que recién está empezando. No, y para responder la pregunta de Hugo, yo diría que para mí, y quizá pensando en eso, y puede ser que esté equivocado y cuando tenga 50 años lo regrese a ver distinto, pero ahora lo que me causa ansiedad versus antes es que me sentía mucho más joven. Y entonces empezamos el proyecto de Carú y habíamos mandado una caja y por ahí nos hacían un pedido de 4 cajas a la semana y ahorita nos damos 900 cajas al día, ¿no es cierto? Y sin embargo, digo como lo que más tranquilo me tenía es que tenía la vida por delante. Y sin duda la tengo la vida por delante todavía, otra etapa con mi hijo, mi esposa, nuevos amigos, pero me siento menos tranquilo ahorita porque siento que la vida va pasando. Y es algo que tengo que trabajar, porque a la final no creo que no creo que es un pensamiento positivo, pero antes sentía que tenía más cancha por recorrer. Como un partido de fútbol, digamos, ¿no? No es lo mismo cuando vas perdiendo 2-0 y te quedan 90 minutos, a que si te meten 2 goles al comienzo del partido, pues todavía tienes minutos por recorrer. Sabes que a mí me decía una vieja maestra, siempre me dijo que cuando se trataban cosas del trabajo o cosas profesionales o cosas, digámosle, de un invento humano, había que escuchar a la razón. Pero cuando son cosas internas, personales, ya que cada persona es un mundo, hay que escuchar al corazón, porque el corazón es sabio, porque trasciende a través del tiempo. La cabeza te llena full de cosas así, te nubla y empiezas a creer full cosas hacia ti, ¿no? Personales, como lo que yo te escuchaba ahorita, que decías, y los 37 y ya no tengo los 25, y uno se siente como que el champ del universo, ¿no? Pero qué loco. Yo estoy aquí alucinado en la conversación. No habíamos conversado de esto nunca, así a fondo. Sí, yo tampoco, ¿no? Es que quizá conversaciones que tenía en mi propia cabeza y ahorita con estas preguntas externalizarlo también es parte de esa terapia, quizá. Lo podemos ver como una terapia igual. Yo quiero que luego igual pregunte, siempre hace una pregunta sobre el balance, pero a mí me resulta súper interesante el hecho de que, claro, uno tiene cambios tan drásticos, inclusive, o sea, emocionalmente, de un día a otro, y esta parte emocional no es tan, nadie le presta tanta atención. Y uno, claro, o sea, le ve quizás al Nico está medio enojado, sí, pero uno no se da cuenta quizás todas esas batallas que uno está viviendo por detrás. No sé en qué momento tú empezaste ya a tener ese como razonamiento de tengo que prestarme más atención hacia estos pensamientos negativos y ver cómo no evitarlos, porque creo que evitar es muy complejo, pero sí transformarlos hacia algo que te puede impulsar. Yo creo que crecimos en una sociedad y en una, digamos, lo digo también en una familia en donde las emociones estaban por separado, ¿no? Mientras la nueva generación va creciendo, hemos entrado a un mundo en donde más bien las emociones son integral de lo que uno es. Antes era como, oye, eh, si estás triste o estás enojado, nada, llegas a la oficina, la guardas en un cajón, tienes tu persona de oficina y cuando sales puedes volverla a sacar del cajón y irse. Como parte de mi carrera profesional, no ha sido en ese contexto estructurado, ha sido, se me ha permitido más tener, tener estos, digamos, arrebatos emocionales, digámoslo así. Entonces, parte ha sido porque como no estaba en una estructura corporativa en donde tenía que cuidar mucho qué dice el jefe, qué dice el otro jefe, qué dice la de recursos humanos, se me entregó más flexibilidad en ese contexto. Y eso también me ha permitido como ver desde afuera y decir, no, pero es que eso tampoco no está bien, o sea, yo tengo que trabajar en mí, tengo un hijo que a la final quiero que crezca sin cucos,
que hay ciertos cucos que son míos y que yo los tengo que trabajar porque él no se merece que yo se los pase a él. Mi equipo tampoco no se merece que anden cargando mis cucos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, te diría que ha sido un proceso y un proceso interminable que a veces también me siento como, chuta, sigo batallando con eso. Ojalá algún día sienta mucho más control, pero, pero ha sido un proceso de primero de estar consciente de esos cucos y después buscar diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y entonces el deporte ayuda bastante, por ejemplo, el ir a terapia y conversarlo abiertamente con profesionales, el controlar su mente en distintas maneras, ¿no? Entonces ahorita está famoso el tema de meterse agua fría, ¿no? Y es algo que me ha servido en el sentido de que tu cabeza a la final es la que tienes que controlar. Entonces, oye, tu cuerpo diciendo que te vas a morir, está muy frío, te vas a morir. Y tu cabeza diciendo, no, a ver, yo estoy bajo control, yo soy el que decide, no me voy a morir. Esa es una de las cosas de mi vida que sigo trabajando, que no me siento completo y que ojalá con paciencia pueda seguir en esa onda de querer ser una mejor persona y un mejor profesional y un mejor papá, un mejor amigo todo el tiempo. Me encanta, loco. Y un poco la pregunta que me decía, o sea, algo que me hacía acuerdo del Pablo, que siempre me gusta preguntar o entender de las personas, es como que yo trato de ver la vida como un slackline, ¿ya? Tienes un lado A y un lado B. Entonces, un lado A puede ser tu lado profesional, pero el lado B es cuál es tu hobby, qué te apasiona, qué es lo que tú dices, puta, aquí me desestreso, esto me encanta hacer, porque yo creo que, y he visto mucho en personas mayores, sobre todo exitosas, laboralmente hablando, que llegan, trabajan toda su vida y no saben qué hacer. Están en un limbo de no hago nada, estoy en mi casa, veo televisión todo el día, pero no tienen una pasión, no tienen algo que han venido formando o fomentando. Entonces te pregunto, ¿qué te apasiona? Pues si empezamos por el balance del tiempo de la familia, más bien te diría que eso ha sido una bendición, mi decisión de emprender, porque tenemos un equipo fabuloso que ejecuta súper chévere y eso a mí me ha dado la flexibilidad de poder de poder tomar las decisiones de mi vida personal mucho más fácil. Yo paso mucho tiempo con mi hijo, le recibo cuando viene de la guardería, no todos los días, ¿no? Pero le recibo, em, no tengo que pedir vacación ni permiso a nadie. Entonces, más bien en ese sentido, el emprender me ha ayudado a que como no tengo jefe y no tengo que pedir permiso, puedo pasar más en ese tiempo. Mandes. Yo me mando y gracias a Dios, repito, hay un equipo increíble que ejecuta, ya no depende de mí que salga yogur de la planta. Entonces, eso hace que pueda estar aquí hoy día, por ejemplo, y no es un problema, y eso viene en parte porque cuando estaba en el fondo, en Londres, en el fondo de inversión, había esta idea que en español la traducción no suena tan bien, pero tú haces dinero en la noche. Y lo que quiere decir esa frase o la intención de esa frase era que en donde en verdad funciona un proyecto o un emprendimiento es cuando tú estás dormido. Si constantemente tienes que tú estar ahí resolviendo los problemas, entonces algo está pasando. Entonces creo que con Sebastián, mi socio, siempre fue un poco esa la idea, ok, si vamos a emprender y nos vamos a bancar este tema, ojalá podamos llegar a un punto en donde la planta funciona sola y no dependa de nosotros estar ahí metidos, ¿no? Entonces en esa parte, en hobby, te diría que, claro, hay los mini hobbies me encanta montar a caballo, por ejemplo, entonces paso mucho tiempo en el campo y eso, pero al hobby que le he dedicado mi tiempo, mi arte, digamos, siempre quise ser piloto. Desde que soy chiquito, me acuerdo, o sea, siempre, no sé de dónde salió, yo quería aprender a volar. No quería ser piloto comercial, digamos, yo sabía que no era la carrera que yo quería, pero siempre me volvió loco el decir, oye, quiero estar al mando de un avión. Y crecí con esa idea. Durante un tiempo hice aeromodelismo para un poco suplir esa ansiedad, pero no era lo mismo. O sea, yo quería estar adentro de la cabina. ¿Lo hiciste o no? Sí, lo hice. Lo hice y ese es mi hobby de que más, digamos, si me hablas de esa pasión alrededor de fuera del trabajo, esa es mi pasión. Me acuerdo que yo le contaba de esto en Año Nuevo, estaba en Filipinas, y le contaba esto a un inglés que le conocía ahí. Ay, él había volado desde los 16 años.
Y yo le contaba, siempre ha sido y él me paró un rato y me dijo, hey, ¿cuál es tu excusa? Si me estás contando que siempre has querido y te veo en los ojos que o me estás mintiendo o te estás metiendo excusa. ¿Cuál es la verdad? Y yo, no, yo sí quiero. Me dijo, perfecto, cuando regresemos a Londres, yo te doy 5 aeropuertos que están al lado de tu casa, o sea, cerca de tu casa, donde puedes aprender. Yo te presto los libros si es que quieres, el headset, que son los headset. Pensé que ibas a decir, yo te presto el avión. Imagínate. No, y en Londres es chéverísimo porque no es necesario. Te haces miembro de un club de aviación, pagas las horas de vuelo y no necesitas comprarte el avión, digamos. Entonces regresé a Londres esto fue año nuevo 2015-2016. Llegué a Londres en el 2016, en diciembre de en enero me inscribí en el colegio. En septiembre de ese año me gradué de piloto en Londres. Ajá. Y es lo que hago acá. Ajá. Tuve la oportunidad de construir un avión con un equipo, obviamente, pero con un gran amigo y mentor, otro mentor, Jorge. Él me invitó a que compartamos un avión y como no es tan fácil traerse un avión de otro país, lo que decidimos más bien fue traer las piezas y lo armamos. Nos tomó, no sé, 1,400 horas más o menos y lo armamos de cero. Y esa es la pasión que me encanta. Me encanta poder llevarle a mi esposa a volar o a los amigos, digamos, y les tengo que llevar. Por favor. Es algo que me vuelve loco porque tengo un pánico a volar loquísimo. Entonces enfrento ese miedo. eh, Me encanta la estructura que da con respecto a el checklist, ¿no? El famoso checklist de un piloto es súper importante para no cometer errores. Y lo que más me gusta es como compartir, o sea, el decir a un amigo, a un pariente, decir, mira, yo me he dedicado a esto, le he metido muchas horas de vuelo, quiero compartir esto contigo, y siento que no hay nada más como ejemplar en ese sentido porque estás volando en el aire y tú estás al control y estás llevando a alguien en ese trip y eres tú el que le estás llevando, no sé, es como increíble porque la experiencia depende 100% de ti de alguna manera y logras ese vuelo por todo lo que has aprendido, por todo el entrenamiento que has hecho y compartirlo con alguien más es increíble. Además porque estás batallando tu propio miedo, ¿no? Entonces es como, déjame comparto mi arte contigo. Mi arte, no digo que sea un gran piloto, no en ese sentido, sino déjame comparto esta parte de mí que además nos lleva a volar por el Ecuador, que les digo, Hay que ponerle fecha ya. Hay que poner fecha. sí, vamos, es espectacular. Increíble. Qué locura. Y Increíble. en todo este camino que has recorrido, me imagino que has recibido muchos, oye, no es tan buena idea, oye, no creo que, no sé si de gana te lanzas a esto, no sé si sea tan buena idea el tema del yogur, o me imagino que debe haber habido muchos nos. ¿Cómo te paraste o te plantaste hacia la idea inicial y qué fue lo que te motivó a seguir? Porque, claro, un emprendedor, así como un piloto, igual estás pilotando tu negocio, tu visión, tu idea, y hay que llevar, igual tienes un equipo atrás a los que les estás llevando. ¿Cómo te mantienes en eso? A ver, te diría que he recibido muchos nos y muchos de esos nos quizá tuvieron razón. Entonces no les quiero quitar, eh, digamos, valor. He cometido muchos errores de gente y quizás hasta para otro podcast entero de errores que hemos hablado, errores que me están pasando factura ahorita, digamos, y regreso a ver atrás y digo, chuta, si te le hubiera hecho caso en ese no, por ahí no me hubiera pasado eso, ¿no? Entonces, creo que es importante tener la humildad de aceptar esos nos eh, y la dificultad de diferenciar entre el no que vale y el no que no vale es bien difícil. Ojalá, ahí está al final, está la sabiduría. Ojalá pudiera regresar en el tiempo con lo que sea ahorita y con más sabiduría poder haber aceptado esos nos con más humildad. Te diría que mucho de mi error quizá es con, con, con ego, con mucho orgullo, con mucha prepotencia, el no aceptar esos nos ha sido un error. En el caso específico de Karoo, el no aceptar los no es porque para mí nuevamente la idea era extremadamente clara. O sea,
si es que no puedes explicar la razón de ser del negocio y el emprendimiento de una manera que pueda entenderlo desde tu abuelita hasta alguien de la calle, no sé, cualquier persona, creo que hay un error de, de si en verdad la idea puede perdurar en el tiempo y los desafíos. En el caso de Karú no hay yogur griego en el Ecuador. Así de simple, ¿no es cierto? Y no quiero, a veces, por ejemplo, escucho muchos eh, emprendedores, digamos, que más bien tienen esta aura de grandeza, de ideas loquísimas. Unos obviamente se las merecen, otros no. Pero en este caso la idea no era más loca que esa. O sea, no hay yogur en Ecuador y habían en otros países el yogur griego toma un porcentaje importantísimo de las ventas de yogur, ¿no es cierto? Entonces era como, es que ahí está, me explico yo como decir, no sé, en Ecuador no hay autos. Eventualmente tiene que haber autos, ¿no es cierto? Y la generación pasada, digamos, o 2 generaciones atrás en el Ecuador, han hecho grandes fortunas con esa misma idea. No hay cervecería en el Ecuador, cervecería. No hay aluminio en Ecuador, aluminio. Pero es interesante, dices, bueno, no hay, ahora hay, pero cómo lo han desarrollado hasta tener 100 productos, más de 100 productos diferentes desarrollados a base del yogurt. O sea, como que le metieron y con todo, o sea, idea tras idea en el desarrollo en 10 años, ¿no? Claro, porque ahí en cambio la idea es una parte chiquita, o sea, la semilla, ¿no es cierto? Es importantísima, digamos, la típica historia, ¿no? De que la semilla de una mostaza es más, o la semilla de un California Redwood es pequeñísima, pero termina siendo un árbol gigantesco, ¿no es cierto? La semilla es interesante y para mí, tiene que tener esa claridad obvia, ¿no? Como que esto es obvio para mí, ¿no es cierto? Eh, pero de la ejecución es todo. O sea, tú puedes tener una idea increíble, pero si no tienes la capacidad de ejecutar, se va a quedar ahí. Y te diría que más bien la diferencia, lo más importante es la ejecución, porque creo que si te unes, o sea, habrá habido otra gente en Ecuador que decía, no hay un griego en Ecuador. Y se iban a Estados Unidos y se comían un chobani y después decían, vengo a Ecuador y no hay. Entonces estoy seguro que la idea existía en la mente de otras personas, pero lo que nos diferenció es que lo hicimos y mi socio Sebastián es fundamental en dar esos primeros pasos y después la ejecución continúa. O sea, ok, empezamos por aquí, compremos nueva máquina, movámonos de planta, compremos nuevas envasadoras, toca cambiar la pasteurizadora, ahora más tanques, ahora una versión para niños en un pouch. O sea, la ejecución continúa porque la única manera de mantener una ventaja competitiva en este caso, porque estamos haciendo yogur, ¿verdad? Yo no me siento tan emprendedor por hacer yogur. Yo te diría que somos más unos project managers, digamos, gerentes de proyecto, porque el emprendimiento para mí tiene que tener un aspecto de frontera, de hacer algo que, que tiene un pie en lo nuevo. El yogur ya estaba, o sea, te puedes bajar internet y hay todo lo que necesitas. Si me explico, no estamos desarrollando una molécula especial nuestra, sino que era como que todo lo que quieres saber de yogur existe, ¿ya? Entonces, sí, la ejecución es la única manera de mantener esa ventaja competitiva es ejecutar más rápido que tu competencia. Es la famosa historia de la reina de Red Queen, la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, que es para mantenerte en el mismo lugar tienes que correr. Entonces, eso es lo que nos ha tocado hacer. O sea, simplemente para mantenernos, nos toca correr más rápido que el anterior. Dejas de correr y sí, te chupa para atrás, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como te digo, ha sido eso. Yo creo que otros negocios, otros emprendimientos tendrán otro tipo de características, pero cuando no tienes una ventaja competitiva súper defendible, que es muy difícil crear un negocio que tenga eso. Ahí están los grandes negocios son los que logran una ventaja competitiva durísima. Al resto de los mortales nos toca simplemente nunca parar. Bueno, yo pensando en lo que tú nos estás contando, claro, desde un inicio a ahora, supongo que no sabías nada de yogur. Yo no, mis socios sí. Ya. Claro, naciste en el mundo del yogur, que a pesar de que tú dices que tal vez no fue la
la idea tan trascendente, pero estás causando un impacto importante. ¿Qué sigue? Ya conseguiste 10 años de seguir corriendo en el mismo lugar, que para mí no es correr en el mismo lugar todavía. Creo que todavía estás corriendo y estás ganándote un espacio súper importante. ¿Qué sigue? A ver, yo creo que sigue un tema súper estructurado con respecto a, ok, ¿cuánto espacio hay para yogur griego en el país? O sea, no entrar a un tema de soñar y decir, oye, yo voy a vender $1.000 millones al año en yogur en el Ecuador, porque el Excel aguanta todo, ¿no es cierto? Lindo. Lindísimo, oye, súbele el crecimiento, súbele los márgenes y eres multimillonario en 3 años, ¿no es cierto? No, creo que lo que sigue es primero mantener esa coherencia con respecto a lo que es posible hoy por hoy aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos que el mercado de yogur en el Ecuador son más o menos $300 millones al año y de esos el 40% se vende en grandes superficies porque yo no llego a las tiendas, mis principales clientes son los supermercados grandes. Entonces, si tomamos en cuenta que el 40% del yogur se vende en mercados, ya le bajas a tu mercado potencial. Y si tomas en cuenta que en otros países como Colombia o Estados Unidos el yogur griego ocupa entre un 35 y un 50% de la categoría del yogur, hay un número bien definido de cuánto yogur griego creemos nosotros que podemos vender en el país, ¿no es cierto? Entonces, primer objetivo real de qué viene hacia adelante es, ok, realmente llegar a ese número y decir, ok, si es que ya somos el 35, si el yogur griego ha alcanzado un 35% de penetración y Karú sigue con el dominio que tiene sobre esa categoría, pues va a haber un número ahí. Te diría que de ese número que nosotros lo tenemos mentalmente o estudiado en la cabeza, nos falta quizá una duplicada y media más, digamos, en ventas. Entonces, eso como objetivo, así como eh, bien marcado con respecto a Karú. En la periferia de eso hay desarrollo de otros productos que ojalá nos permitan expandir una parte de ese mercado. Entonces hemos hablado de los helados, por ejemplo, lo famoso o la onda que el viento de cola, para usar un término de aviación, digamos, el viento de cola que empuja a otras categorías en las que nos podemos meter. Entonces estamos explorando eso y ojalá eso haga que el negocio tenga su potencial. Pero sin duda hay que ser muy claros que hay un techo, hay un límite, no es hacer yogur griego en Ecuador, no es una cosa que te va a permitir eh, llegar a números locos, ¿no? Em, por otro lado, gracias a esa curiosidad, digamos, siempre atento o siempre dispuesto a mirar otras oportunidades que existan. Eh, Hoy por hoy, digamos, mi otro enfoque es este tema que hemos hablado del manejo y reciclaje de los desechos orgánicos. Creo que hay un potencial también muy marcado, muy interesante, que de la misma manera como la que hay el yogur griego no había en Ecuador, pues en Ecuador tampoco no se tratan los desechos orgánicos. Hay un montón de cosas que pudiéramos conversar alrededor de eso, pero tengo un objetivo de crear una compañía de manejo de desechos desde abajo hacia arriba, que la gente esté orgullosa de ponerse la gorra o la camiseta de esa compañía y se sienta como, ok, la basura se recoge en la noche, cuando nadie ve, cuando, digamos, vivimos en una sociedad en donde eso es como oscuro, allá tú verás. Yo quiero que más bien la gente diga, no, yo hago con ellos, yo reciclo mis desechos con ellos y yo aporto. Entonces, generar marca alrededor de un negocio de manejo de desechos me encanta. Y si ya vemos hacia afuera, hay negocios gigantescos alrededor del manejo de desechos, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay una oportunidad de negocio y potencial enorme ahí. Y en ese caso me motiva un montón el poder aportar algo a mi ciudad, el poder aportar algo a mi país, el cambiar de cómo se hace algo en la ciudad me motiva muchísimo. Es un negocio o un proyecto que requiere un esfuerzo titánico, pero vamos a tratar. Súper. Creo que nos faltarían unos 3 episodios más para seguir conversando. Em, Lastimosamente hemos llegado al final. Creo que personalmente he aprendido mucho y me puedo ver muy conectado con tu historia. Creo como hemos conversado antes y nos quedarán un montón de conversaciones en el futuro.
para seguir aprendiendo, para seguir viendo cuál o cómo seguirnos desarrollando, porque somos seres humanos y seguimos en este constante cambio, en este constante aprendizaje. Pero creo que este es un buen comienzo y este es un buen aprendizaje que creo que las personas que nos pueden ver, nosotros mismos, el equipo, puede razonar bastante y creo que puede tomar esta historia para dar un primer paso a muchas cosas que quizás nos estamos sosteniendo a hacerlo, sí, por X razones. Así que no, Nico, te agradezco muchísimo. Gracias, Hugo. Yo quedé inspirado. Te agradezco, Nico. Es increíble, increíble tu historia, increíble lo que tienes para decirnos a todos, la gente que nos va a escuchar, nosotros, el equipo, todos. Súper interesante y qué chévere que seas nuestro primer elefante que se sienta junto a nosotros a podernos contar su historia, su camino y todo. Me parece espectacular. Chéverísimo, ¿no? Gracias a ustedes, Pablo, Hugo, por la invitación. Me siento muy honrado por poder compartir algo y más bien a la disposición de siempre compartir, ayudar, aprender, que esto sea el comienzo de algo chéverísimo y si es que mi historia ayuda o motiva a alguien, pues qué, qué regalo tan bonito hacia mí, ¿no? Así que les agradezco a ustedes por la oportunidad. No, gracias y bienvenido a la comunidad de elefantes. Gracias, gracias.